principio que tú mismo me has dicho, si no está en la escritura, lo cual te reconozco por tu honestidad de reconocer que no la vas a encontrar ahí. Yo no dije al principio que no está ahí. No me desvirtúes las palabras. Yo te dije la praxis, okay. El antecedente en la praxis. Okay. Yo te dije, no voy a encontrar a los apóstoles cargando una estatua de María en sus hombros. Eso fue lo que yo te dije. Aquí hay que darle cierto punto, no del todo, pero hay que darle cierto punto a Santiago. Es cierto, porque tengo que serles sincero, no les voy a mentir en el video. Es cierto que justo antes de este momento Santiago había hablado de la praxis, ¿ok? Pero el problema es el siguiente, no solo no puedes encontrar la praxis en los apóstoles, sino que tampoco puedes encontrar la enseñanza. Entonces, no se trata solamente de la praxis, Santiago, no se trata solamente de la praxis, mis hermanos, tampoco se puede encontrar la enseñanza. O ustedes pueden encontrar la enseñanza en el Nuevo Testamento de que se venera, se adore o se carguen estatuas, se saque en procesión la Virgen María. ¿Lo pueden encontrar? No desvirtúe mis palabras porque estamos charlando bien y le estoy metiendo toda la mejor onda. Dale. Yo también le estoy metiendo toda la mejor onda, por eso te estoy diciendo que te felicito. ¿Te sientes que te manipulo? No creo. Tengo que ser sincero, mis hermanos. Estas cosas que hace Santiago, a mí en lo personal me agradan. Entiendo, o sea, ese picanteo que hace Santiago. Tengo que ser honesto, a mí en lo personal me agrada. Pero lo irónico es que siendo él uno de los que manipula y mucho los padres de la iglesia, que escoge ciertas cosas que dijeron los padres y no menciona todo el contexto o en qué contexto lo dijeron o qué dijeron esos mismos padres sobre lo que él está enseñando, lo que él está compartiendo, mis hermanos, es increíble y es incongruente que él, que muchas veces hace esto, le diga a Cristian que le está manipulando. Pero bueno, veamos ahora cómo Cristian hace una corrección, hace, digamos, una cita mucho más precisa de lo que dijo anteriormente Santiago, y veamos cómo Santiago intenta escaparse de lo que el reto que le va a hacer nuestro hermano Cristian. Mira, y lo que pasa es que estás cambiando el sentido de mis palabras. Dale. No, para nada. Estoy, de hecho, afirmando lo que tú mismo has reconocido, ¿no? De que en la praxis, ¿correcto? De que en la praxis no encontramos esta praxis en los apóstoles, ¿verdad? Eso es correcto. Eso no quiere decir que no haya existido. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Ok. Miren la forma en que intenta escapar Santiago al reto o, mis hermanos, a la argumentación que está presentando Cristian. Cristian le estaba solicitando, están hablando de si los apóstoles y los primeros cristianos, los primeros padres de la iglesia, cargaban estatuas de María, cargaban imágenes de María, tenían cuadros, la veneraban, la adoraban, pues le ofrecían, no sé, le ponían velas, incienso, no sé. Hacían este tipo de liturgia que solemos encontrar en el catolicismo romano y que se convierte a largo plazo siempre en idolatría. Es un tema que vamos a discutir en otro momento. Pero en este momento Santiago Alarcón dice, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. O sea, el hecho de que no tengamos ninguna evidencia de que los apóstoles enseñaban o practicaban esto, no significa que no lo hayan hecho. Perdón, Santiago, pero ¿de cuándo acá hacemos teología con lo que no sabemos? ¿De cuándo acá hacemos doctrina con lo que no sabemos? ¿De cuándo acá tu iglesia hace dogmas con lo que no sabe? ¿Acaso no se hace teología, doctrinas, dogmas con lo que sí sabemos, con la evidencia, con los hechos, y a partir de ahí se hace un desarrollo teológico? ¿O yo me estoy equivocando? Pero sigamos escuchando a Santiago porque se va a poner mejor. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo que puedo... Esta es una trampa que mis hermanos emplean Santiago muchas veces. Te plantea una falacia. Si tú no la captas al momento, si no la percibes al momento, entonces rápidamente te dice, ¿estamos de acuerdo? Y si tú dices que sí, estás de acuerdo, prepárate para lo que viene después de eso. Puedo llegar a decir, vos y yo lo que podemos llegar a decir es, por dar un ejemplo, en las escrituras eso no lo encontramos. Eso no quiere decir que no haya existido. Por eso, tenemos la tradición, ¿verdad? No, pero pará. Estamos... No, porque en cuanto... Por dar un ejemplo, hay cosas que ni en la escritura ni en la tradición encontramos. Por dar un ejemplo, la juventud de Jesús. La juventud de Jesús. ¿Vos sabés qué hizo Jesús en su juventud, en sus años de juventud, antes de empezar su ministerio público? Bueno, ni la tradición ni la escritura te comunican eso. Entonces, hay un punto que tenemos que estar de acuerdo. No sé si detectaron, mis hermanos, lo que está haciendo Santiago, pero Santiago está cayendo en una falacia. Les dije, el argumento de ausencia de evidencia, no es evidencia de ausencia, no se utiliza en cada contexto. Hay contextos en los que no te lo permiten. Y aquí Santiago acaba de caer en una falacia, mis hermanos, muy recurrente, y se llama falacia de falsa analogía. Falacia de falsa analogía. Santiago está presentando
dos eventos distintos, mis hermanos, como si a partir de esos dos eventos uno pudiera llegar a una conclusión acertada. Pero es una falsa analogía, porque estos dos eventos, mis hermanos, usted no lo puede analizar por igual. Les voy a explicar por qué. Santiago primero cita, mis hermanos, el caso de la Virgen María. Por ejemplo, adoración a la Virgen María, veneración a la Virgen María, cargar estatuas de la Virgen María o hacer procesiones hacia la Virgen María, no sé, cualquiera de estas cosas. Y dice que hay ausencia de evidencia en el Nuevo Testamento. Bien por él en reconocer esto, que los apóstoles no le enseñaron y no practicaron nunca jamás esto. No tenemos evidencia de que haya pasado, pero él lo da como que puede ser una posibilidad, que puede haber existido, pero que no hay evidencia al respecto. Y luego dice, mis hermanos, como justificación y presenta como analogía que no sabemos nada respecto a la juventud de Cristo. Pero esto es una falsa analogía y les explico por qué. ¿Saben por qué, mis hermanos? Es una falsa analogía lo que está haciendo Santiago. Es una falacia de falsa analogía porque no tiene nada que ver el primer evento con el segundo. Por ejemplo, en el caso de Cristo, el hecho de que no sepamos nada, absolutamente nada, referencia a su juventud, al tiempo, digamos, desde los 12 hasta los 30 años aproximadamente, que no tengamos, mis hermanos, información en ese trayecto, en ese periodo de la historia, mis hermanos, no es análogo a la otra situación. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque hay, por si no se dan cuenta, un desarrollo narrativo, un desarrollo histórico en el caso de Cristo, pero no en el caso de María. Por ejemplo, Cristo se encarnó, ¿sí o no? Y tenemos evidencia de ello en la Escritura. Cristo, mis hermanos, creció, maduró, pasó por la niñez y llegó a la adolescencia. ¿Tenemos o no tenemos evidencia de eso en la Escritura? Tenemos evidencia de eso en la Escritura. Y tenemos también evidencia en la Escritura de que Cristo, mis hermanos, llegó a ser hombre y desarrolló su ministerio como hombre. Entonces, de lo que no tenemos información es de un periodo, mis hermanos, entre la adolescencia de Cristo y, digamos, la adultez de Cristo. Pero obviamente, por lógica y por sentido común, podemos deducir que para que Cristo llegue a ejercer su ministerio como hombre, tiene que haber habido un desarrollo de adolescente, una transición de adolescente a hombre. Eso se tiene que dar por sentido común y por lógica. Pero no existe en María. No existe en María, no es análogo el ejemplo. ¿Saben por qué? Porque no tenemos ninguna evidencia de adoración a María, veneración a María, de procesiones a María, de estatuas de María cargadas por los discípulos en el primer siglo. Ni en la Biblia, ni en los padres de la iglesia, ni en la Didache. Hermanos, no tenemos ninguna evidencia de esto. Ni en la Escritura, ni en los primeros escritos de los padres de la iglesia. No existen. Entonces, es un ejemplo, mis hermanos, muy malo el que está colocando Santiago. Esto es un ejemplo, mis hermanos, esto es una falacia de falsa analogía, porque en el caso de Cristo sí hay, mis hermanos, una continuidad histórica, hay una continuidad narrativa. Obviamente, por la descripción que se hace, por la narración que se hace, hay todo un desarrollo, pero en el caso de María no existe. No existe. De hecho, mis hermanos, ya he demostrado en el canal y lo voy a abordar en otro momento, que la adoración a María, veneración a María, etcétera, nace a partir del paganismo, no del cristianismo. Comienza a introducirse en el cristianismo a causa, mis hermanos, de ciertas cosas que permitió Constantino cuando adquirió el poder y convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio. Le permitió un sinfín de cosas a los paganos. Ya lo he demostrado. Ya he demostrado aquí en ciertos videos del canal. Lo pueden buscar y lo pueden corroborar con citas. Demostré con citas, mis hermanos, que Constantino permitió que los paganos, los idólatras, mantuvieran sus ídolos en sus hogares y que se llamaran cristianos, aún teniendo esos ídolos en sus hogares y rindiéndole culto. Y lo único que se les pidió es que le cambiaran el nombre y que, por ejemplo, en vez de ofrecer un culto a Júpiter o oraciones a ese ídolo que representaba a Zeus o a Júpiter, ahora fuera a Pablo y a Pedro. O en vez de pedirle, por ejemplo, a Juno, ahora se le pedía a María. Eso fue lo que hizo Constantino. Y la adoración excesiva, mis hermanos, enfermiza que se despertó dentro del cristianismo hacia la figura de María y otras figuras, pero sobre todo la figura de María, mis hermanos, comienza a desarrollarse a partir de ahí. Y posteriormente se agrava mucho más con el concilio de Éfeso en el 431. A partir, mis hermanos, de ese concilio, bueno, se destapa mucho más la adoración y la idolatría hacia María, pero no es el tema del video, no me voy a centrar ahí, ¿ok? Pero entendamos que Santiago está usando una falacia de falsa analogía. Sigamos escuchando. Hablando del tema de la imagen de María. Está bien, volvamos al tema. A lo que me refiero, claro, pero a lo que me refiero, te estoy marcando un paralelismo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no necesariamente la encontramos ni en la escritura ni en la tradición. Eso no quiere decir que no se haya practicado. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Como yo no he encontrado ni en la tradición ni en la escritura
que Pablo, antes de fundar una iglesia, hacía una danza con un collar de oro sobre un solo pie y enterraba Biblias, que son prácticas que hacen algunos locos hoy en día, y enterraba Biblia antes de fundar una iglesia, no quiere decir que eso no sucediera. Como yo no he encontrado evidencia que diga, como yo no he encontrado en la Biblia un texto que diga, o no he encontrado en la patrística un texto que diga que Pablo no hacía viajes misioneros montado en una cabra de 2 cabezas y de color verde, por supuesto puede haber sucedido, ¿verdad? Esa es la forma en que razonamos, esa es la forma en que argumentamos, ¿cierto? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que es absurda la forma de reflexionar o la forma de razonar que está, mis hermanos, estableciendo Santiago? ¿Se dan cuenta? El magisterio de la Iglesia Católica rechaza esa cláusula. Si no está en la escritura y no está en la tradición, no puede ser ni siquiera una creencia. No. Escucha bien lo que te dice, lo que te dije. Escucha bien lo que te dije. Como práctica de los apóstoles, yo no puedo afirmar que, por dar un ejemplo de esta práctica, que luego es común en la iglesia, que los apóstoles... ¿Escucharon, mis hermanos, lo que yo escuché? ¿Escucharon lo que yo escuché? Presten atención, porque no me había dado cuenta de esto. Escuchen esto detenidamente. Esto es bien importante. Escuchen esto. Que luego es común en la iglesia. Era una creencia. No. Escucha bien lo que te dice, lo que te dije. Escucha bien lo que te dije. Como práctica de los apóstoles, yo no puedo afirmar que, por dar un ejemplo de esta práctica, que luego es común en la iglesia. Escuchen lo que está diciendo Santiago, mis hermanos, porque es muy hábil, es muy astuto. Esta práctica de venerar a María, de cargar estatuas, de cargar imágenes de María, ofrecerle culto, ponerle velas, no sé, incienso, etc. No lo podemos encontrar en los apóstoles, pero luego fue común en la iglesia. Bueno, el problema es que el luego que estás mencionando es un salto de unos 300 o 400 años. Ese es el problema. Miren, mis hermanos, como Santiago introduce sutilmente esta expresión, que luego fue común en la iglesia. Un momento. ¿Luego cuándo? ¿En el primer siglo? ¿En el segundo siglo? ¿En el tercer siglo? ¿En el cuarto siglo? ¿Cuál es el luego al que está recurriendo? Ven, mis hermanos, como hay que atajarle en muchas ocasiones frases que pueden pasar desapercibidas, que yo me acabo de dar cuenta. Yo había visto el video anteriormente y no me había dado cuenta de esto. Y me doy cuenta, mis hermanos, que estoy introduciendo el luego como ¿cómo decirlo? Como ahí solapadamente para que uno lo escuche y ni le preste atención y ya lo dé por cierto lo que está diciendo. No es así. Luego no fue común en la iglesia. Ningún cristiano del primer siglo practicó eso. Ningún cristiano del segundo siglo practicó eso. Los cristianos del tercer siglo no practicaron eso. Comenzaron, a partir del tercer siglo y cuarto, se comienza a dar un desarrollo de a poco entre los paganos que se convertían al cristianismo, comienzan a perpetuar ciertas prácticas paganas, idolátricas que tenían anteriormente, ahora dentro del cristianismo, y la iglesia se va contagiando de a poco con ellos. Pero no era una práctica común en la iglesia. Y les reto a los católicos romanos que me lo demuestren con evidencia histórica, porque yo sí tengo evidencia histórica de cuándo comenzó a hacerse esta práctica. Y no era común en los inicios de la iglesia. Eso es falso. No era común en los inicios de la iglesia. Pero sigamos escuchando. Que los apóstoles la hayan practicado. Yo no puedo afirmar eso. Sería deshonesto si afirmo eso. Ahora, claro, tampoco vos podrías afirmar que porque no se encuentra en la Biblia no se haya practicado. ¿Por qué? Porque ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Si no, estarías cayendo en una falacia. Yo creo que esa no es tu intención, ¿verdad? Escuchen, mis hermanos, lo astuto que es. Tienes que estar de acuerdo conmigo. Este es el mensaje de fondo que está lanzando Santiago. Y hay que estar muy a la vida, mis hermanos, para percibirlo. Santiago está lanzando este mensaje. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y tienes que estar de acuerdo conmigo, porque si no estarías cayendo en una falacia. Fíjense esto, mis hermanos. Él está cayendo en una falacia. Santiago está cayendo en diversas falacias, pero acusa a Cristian de estar cayendo en una falacia y le dice, si tú no aceptas, en otras palabras, el mensaje de fondo es, si tú no aceptas que ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, estarías cayendo en una falacia. Y yo supongo que tú no quieras caer en una falacia, ¿verdad? Miren lo astuto que me ha salido. Pero vean cómo le va a responder Cristian, mis hermanos. Y va a utilizar uno de los conceptos que estuvimos manejando en el primer directo y que presenté en el resumen de este directo. Escuchen lo siguiente. Es que no tenemos silencio, Santiago. Tenemos voces.
que hablan desde el siglo II y el siglo III, rechazar hacer esculturas, ya sea del mismo Jesús o del apóstol Pablo o del mismo Pedro. Entonces, si tenemos en lugar de ausencia, tenemos presencia de la misma tradición, diciendo de que incluso se rechaza la imagen de Cristo, y se lo toma como un gran atrevimiento a Eusebio de Cesarea, no hay ausencia. Cantó el gallo 3 veces. Eso significa algo. No hay Ese gallo, qué inoportuno es. ausencia. Hay Estás negando la verdad, hermano. Exactamente. Déjame concluir con esta parte y no me interrumpas, dame la libertad de concluir lo que te trato de decir. Y si no hay ausencia, se cae el argumento o el silogismo de que ausencia de evidencia, ¿no? Porque en este caso no hay ausencia, sí hay presencia. Como te dije, ¿no? El caso de haber rechazado la imagen de la cruz, que era un gran atrevimiento, la imagen de Cristo, que era un gran atrevimiento. Mis hermanos, aquí hay que concentrarse en el video, porque ustedes hacen cada comentario que le voy a prestar atención a todos los comentarios que ustedes hacen. No son fáciles. Sigo escuchando el video para terminar. Si hay presencia de rechazar el culto, no solo el culto, sino el solo hecho de elaborar una esfinge o una escultura de Jesucristo, y hay presencia de eso en la misma tradición, no podemos decir que hay ausencia. Aquí el hermano Cristian, mis hermanos, le está tocando un punto muy importante a Santiago que estuve mencionando en el primer directo, y es que este argumento no funciona cuando lo que hay es presencia de evidencia y no ausencia de evidencia. Entonces, aquí podemos ver una serie de falacias que emplea Santiago, una falacia de falsa analogía. Estamos viendo que Santiago también emplea una falacia, pudiéramos decir, de petición de principio, una falacia non sequitur, o sea, una serie de falacias, apelación a la ignorancia, una serie de falacias una detrás de otra, mis hermanos, que las empuja, y si tú no te percatas, terminas estando de acuerdo con él.